Tasca. Bueno, buenas noches. Ahora sí empezamos a grabar. Esta es la clase de repuesto, porque la de la semana pasada se nos borró. Recordaréis, espero que no haya ningún corte de internet, de conexión o algo así, y que podamos hacerla hasta el final y podamos grabarla. La semana pasada hablamos de la noción kantiana de genio y la comparamos con la noción moderna, romántica de genio, y luego nos metimos en harinas más espesas en relación con el verbo hacer y sus orígenes, las formas, los modos de hacer, que eran muy relevantes para nuestro trabajo teórico. Entonces hoy pues podemos empezar por lo del genio también, o podemos ignorar lo del genio y nos metemos directamente con lo del hacer, porque durante esta semana estoy trabajando mucho esto y lo cierto es que me apetece más hablar de ello. ¿Os importa lo del genio? ¿No lo dejamos o le damos un tiento? Lo del genio mejor, que sin vergüenza. Bueno, pues voy a explicar lo del genio, pero muy rápido, porque en realidad lo que yo quiero hablar es del otro, así que no me fastidiéis el plan. Vale, vamos a ver, rápido. ¿Recordáis que Kant, en la crítica del juicio, define el genio como de alguna manera el procedimiento, el mecanismo mediante el cual la naturaleza da reglas al arte? ¿Vale? Es una definición un tanto bizarra que no ha sido, vamos, no ha tenido mucha continuidad en el tiempo, ¿no? Porque que el genio sea una forma, un procedimiento mediante el cual la naturaleza dé reglas al arte, viene a significar que de alguna manera el genio no es una especie de sujeto único o absolutamente originario, creativo de un modo inmotivado, sino que es una especie de medium, una especie de puentecillo, ¿verdad?, mediante el cual unas determinadas reglas de la naturaleza que ya están ahí, unos determinados procedimientos y modos de hacer de la naturaleza que ya estaban funcionalmente presentes, pues se manifiestan. Y se manifiestan de un modo comprensible para nosotros, somos humanillos, ¿no? Y que entendemos así ese especial proceder de la naturaleza. Esos procedimientos de la naturaleza, esos modos de hacer de la naturaleza, serían lo más parecido a lo que los medievales o los chinos o tal llamaban los caracteres o los talantes, o talantes era zapatero, ¿no? Las diferentes constituciones que las personas teníamos, ¿no? Y las diferentes formas de dar cuenta del mundo. Entonces todo eso, de alguna manera, esa diversidad de formas, esa diversidad morfológica que constituye humanidad, pues se deja ver a través de como ventanillas, como ventanas, que muestran con mayor claridad la especificidad de esas formas de hacer, ¿verdad? Eso sería la noción de genio en Kant. ¿Me seguís? Es fácil de entender, ¿verdad? Decid algo. Bien. En cambio, el genio romántico, tal como de hecho nos ha llegado a nuestra cultura, tal como si yo le digo a mi madre, uy, tal señor es un genio, pues es otra cosa muy diferente, porque se ha entendido más bien como esta especie de figura de creatividad inmotivada en la cual no es que la naturaleza participe de un modo sustantivo, parecería, vamos, un uso mucho menos procomún, mucho menos compartido, ¿no? Mucho menos tramado con la naturaleza por un lado y con el conjunto de la especie por otro, ¿vale? De hecho, muchas veces se utiliza genio casi como sinónimo de la incomprensibilidad. Ese señor es un genio y no hay quien lo entienda, ¿sabes? Pues el genio en Kant es justo lo contrario. La semana pasada me enrollé un poco más con esto. Sí, es un concepto un tanto desfasado que responde más a una cultura extremadamente individualista, que es la cultura burguesa del 19, ¿no? Vamos, desde el individualismo posesivo, Adam Smith y todas esas historias que a nosotros nos pilla un poco más revirados. En cualquier caso, la semana pasada intenté darle, voy a ver si está en las pizarras todavía esto. Trasca. Pues no, yo creo que ha volado. Solamente queda el Arkin, Pollin, da igual. Intenté darle un poco de sentido a esto, exponiendo que quizás la noción de repertorial y disposicional que hemos utilizado en la República, la tercera sección, nos podría venir bien para esto. ¿En qué sentido? En el sentido en que el genio kantiano es en cierta medida un genio repertorial. ¿Por qué? Porque nos remite todo el tiempo al repertorio de modos de hacer, de formas mediante las cuales se manifiesta la naturaleza. Entonces, cualquier cultura necesita hacer explícitos esos modos de hacer y constituir, por tanto, un repertorio, un conjunto estable y coherente de modos de hacer
para lo cual recurre a la figura del genio, que da cuenta de esos modos, de cada uno de esos modos de hacer. Entonces habría una noción repertorial del genio, que sería esta kantiana, y una noción disposicional del genio, que es la romántica, en el cual lo que se enfatiza es precisamente el polo particular, interviniente, por así decir, más arbitrario, que son las disposiciones, que son más particularizables, ¿verdad? En el entretiempo de la semana pasada he subido al blog este de textos teóricos que tengo, no sé si lo conocéis, el Jordi Claramonte Blogspot que es un blog absolutamente infumable donde hay cosas incomprensibles. Pues en el Blogspot he subido un textito que se titula Leyes, nada menos, y que son las leyes de lo repertorial y las leyes de lo disposicional y las del paisaje, todas. Echar una ojeada, es bastante rayante, pero de alguna manera explica esta dualidad, ¿no? Esta especie de direccionalidad, ¿vale? Entonces no quería darle mucha más vuelta a esto, lo dejamos ahí como esbozo, ¿os parece? Porque tampoco es que sea un tema muy fundamental, ¿vale? De acuerdo. Sé que hago alguna preguntilla por ahí, pero la iremos viendo en estos días. Aparte, es que creo que este es un tema sobre el que volveremos cuando tengamos algunos elementos más. Fundamentalmente los que os quiero explicar ahora, que a mí al menos me están sirviendo para entender muchas cosas y atar muchos cabos. Os lo explico con cierta fruición, ¿vale? Estoy trabajando mucho últimamente y voy a empezar a recomendaros un libro que es de... algunos ya os ha caído, yo creo que es de Hannah Arendt, y que se titula La condición humana. Como veis, os revelo mis fuentes. Es un libro del año 58 o algo así, en el que Hannah Arendt expone una teoría bastante peculiar de esto de la condición humana, de una especie de antropología filosófica o social y tal. Y lo que expone es una división de la condición humana en tres grandes componentes que para ella son fundamentales de eso que llama ella la condición humana, que son básicamente la labor, el trabajo y la acción, entendiendo que la labor es aquel quehacer que está intrínsecamente relacionado con la necesidad, básicamente con el comercio, el bebercio, el mantenernos vivos como animalillos, como especie, y eso es la labor y es parte fundamental de la especie, de la condición humana, ¿verdad? Luego está el trabajo, que si la labor está condicionada por la necesidad, el trabajo lo está por la utilidad, y por tanto para generar todo un parque de objetitos, de cacharrillos, de inventos, de sistemillas que no están estrictamente ligados a nuestra supervivencia, pero que hacen nuestra vida evidentemente pues más confortable, interesante, diversa, hacen el mundo habitable, lo humanizan de alguna manera, y toda esa transformación del mundo, toda esa intervención sobre la materialidad es el ámbito del trabajo instrumental, pero también puede ser trabajo artesanal, en fin, toda una serie de cosas. Y ese sería el trabajo y es la segunda dimensión de esa condición humana, el segundo factor. Y el tercero es la acción, y por esto os lo cuento, porque esto es lo que me interesa a mí. Si la labor está determinada por la necesidad y el trabajo por la utilidad, la acción, en cambio, es el ámbito propiamente de construcción de sentido. ¿Por qué? Porque aquí Hannah Arendt recupera una noción de acción que me interesa mucho que tengáis presente. Y ahora entenderéis por qué. Recupera la noción de acción que manejaba Spinoza. Recordáis que Spinoza, uno de mis filósofos preferidos, Spinoza, hablaba de acciones, o de la acción, como aquello aquel hacer, aquella forma de intervención, de manifestación, que revela de modo explícito aquello que somos. Es decir, nos podemos ver implicados, cada uno de nosotros, ¿verdad? Como personillas, como sujetos, nos podemos ver implicados, según Spinoza, en acciones o en pasiones. Para Spinoza, los filósofos son así de soberbios, dicen, yo explico lo que significan las palabras. Bueno, pues para Spinoza, las acciones son efectivamente ese obrar que sigue, Spinoza decía, el conatus, ¿verdad? O sea, el conato, aquello que te hace, decía Spinoza, perseverar en tu ser. Es decir, explorar aquel modo de ser, aquella forma de hacer mundo que es más específicamente tuya, que es más tú mismo, ¿no? Aquello sin lo cual, aquel hacer sin el cual no serías tú, serías otra cosa, otro bicho, otra personilla, ¿no? Entonces, las acciones son aquellos encuentros, aquellos quehaceres
en los cuales, de hecho, das cuenta de ti mismo en lo que de más característico, más propio, más específico tienes. Mientras que las pasiones, pues de alguna forma son cosas que te llegan, en las que te embarcas, que te enganchan y que pueden dar cuenta de tu especificidad o no. Seguramente no sea el caso. De hecho, Spinoza distingue, como quizá os suene, entre pasiones alegres y pasiones tristes. Las alegres son aquellas que aumentan tu capacidad de obrar y comprender, y las pasiones tristes aquellas que la disminuyen, ¿verdad? Entonces, el arte de vivir, pues obviamente consiste en intentar ser capaz de organizar que aquello que haces sean acciones, o sea, den cuenta de tu conatus, de tu específica constitución y de tu específico modo de ser, ¿verdad? Y que hagas aquello que tienes que hacer y no lo que haría tu vecino o tu abuela, sino lo que tú, camarada, tienes que hacer. Aquello que si no lo haces te mueres de asco, pues eso son las acciones. Y luego, además, como todos somos personillas con una vida muy compleja, pues nos veremos engarzados en pasiones, sea helado de chocolate o vinillo del bueno. Spinoza dice, si recordáis, pues esto, las pasiones alegres, ¿cómo distinguirlas? Las alegres aumentan nuestra capacidad de obrar y comprender, como estas maravillosas ocasiones en que nos encontramos en la plataforma Inteca, y las pasiones tristes aquellas que cercenan, disminuyen, menoscaban radicalmente nuestra capacidad de obrar y comprender. Todos conocemos a gente que aumenta nuestra capacidad de obrar y comprender y a peña que la disminuye cada simple vez que nos cruzamos con ellos. Spinoza dice que el amor es el sentimiento mediante el cual agradecemos a alguien que aumente nuestra capacidad de obrar y comprender. Y el odio, en cambio, o el miedo, expresan la reacción hacia aquel que la disminuye. Claro, el odio y el miedo son en sí pasiones tristes y es algo que deberíamos evitar, ¿vale? Pero esto es Spinoza y esto lo vamos a guardar para otra clase, yo creo. Estoy leyendo aquí mucho con Spinoza. ¿Qué hora es? 17. Y 17, y todavía no hemos entrado en harina, hay que joderse. Qué diletante. Pero es que es muy bonito esto de Spinoza, os recomiendo mucho que trabajéis con él. La pasión que tiene que ver con el gusto. Bueno, esto hablaría otro gran tema de Diego, no lo vamos a tratar hoy, pero me lo preparo y a ver cómo lo esquematizo para contaroslo. Toda esta historia venía, si os acordáis, de la cuestión de la acción, ¿verdad? De la acción, que era la tercera dimensión de la condición humana, según Hannah Arendt, ¿verdad? Labor, trabajo, acción, y os contaba que la acción de hecho no es meramente hacer las cosas así como si estuviéramos con el baile de San Vito. La acción es un hacer que da cuenta de lo que somos específicamente, y esto es lo que quería introduciros a la pizarra, ¿vale? Estos tres palabrillos que hay en la pizarra, arkein, poiein y pratein, son tres palabrejas griegas. Las tres significan hacer, pero son obviamente tres formas de hacer. Vamos a dar algunas especificidades de estas tres palabrejas y vamos a ver si nos sirven de algo para nuestro trabajo, para teoría del arte, ¿verdad? Bien, arkein significa hacer en un sentido muy cercano al de iniciar una tarea, abrir un frente, y de alguna forma, dice Hannah Arendt, liderar algo en ese sentido. Si pensáis palabras que tengan esta raíz, que incluyan esta raíz arkein, pues por ejemplo monarquía, poliarquía, anarquía, todas las arquías, todos los poderes, ¿verdad? Son haceres en los cuales está incluido este principio de iniciar, liderar, organizar el inicio, el arranque de un hacer, ¿verdad? Ese sería un tipo de hacer, un modo de hacer fundamentalmente vinculado a esto que os digo, a esta capacidad de abrir un frente, ¿de acuerdo? Y sin duda habría algún tipo de concepción del quehacer artístico que estaría cercano a este arkein, ¿verdad? Podríamos pensarlo. Luego hay otro verbo griego que es poiein, el segundo de la lista, que está al origen de la palabra poesía o poiesis o poética, autopoiesis, lo hemos hablado muchas veces. Pues el poiein en griego tiene una significación de hacer dando forma, de conformar, de alguna manera fabricar, incluso de confeccionar, ¿no? Toda esta especie de hacer laborioso, de hacer hacendoso, ¿verdad? Que da forma a las cosas, que las va en interacción con la materia, peleando con ella, ¿verdad? ¿Me seguís? Este es otro tipo de hacer, muy diferente, si os fijáis, del de arriba, del arkein, ¿vale? Y finalmente está pratein. Pratein es la raíz de la palabra práctica o de la palabra praxis, y tiene más que ver con el hecho de mantener una relación continuada con ese quehacer.
Ya no es el hacer del que inicia algo o lidera, ni es el hacer del quien está en harina conformándolo, dándole forma, fabricándolo, sino es el hacer de quien está inmerso en una rutina, en un quehacer sostenido, continuado en el tiempo, ¿vale? Estos tres verbos, archein, poiein y pratein, tienen su equivalente en latín. Sí, se puede volver a ver el vídeo, Ortega, eres nueva en este business. Sí, esto se queda grabado, Dios mediante, y podéis repetirlo porque así no os perdéis cosas. Archein, poiein y pratein en latín tiene equivalente en tres verbos, que si no me falla la memoria ahora es agere, el primero. Claro, la última fue de esto, pero se borró, así que estamos repitiéndola para que se quede algo grabado. Agere sería en latín el hacer del que inicia algo, y eso tiene que ver con el actuar, con el acto. Si alguien os aburrís porque lo habéis escuchado, podéis iros a tomar una cerveza tranquilamente, esto no paso lista. El poiein tendría que ver con el facere, el hacer, y de ahí viene homo faber, y fabricación y fábrica, etcétera, y el pratein tiene que ver con el gerere, que el gerere tiene que ver con la palabra gesto, por ejemplo, ¿vale? Tiene que ver con también de alguna manera los latinos hablaban de gerere cuando había que hacer la guerra, por ejemplo, no sé el amor, pero la guerra sí era un gerere, ¿no? Entonces, de nuevo estaríamos en este aspecto continuado, práctico de la historia, ¿verdad? Entonces, estos tres verbos griegos, archein, poiein, pratein, con los tres verbos latinos agere, facere, gerere, serían como las tres dimensiones posibles del hacer que nos interesa tener presentes para considerar las prácticas artísticas. ¿Esto dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar bastante lejos. Nos va a llevar, de hecho, a quizás el primer libro explícitamente escrito como una estética, que no es el de Baumgarten, es la Poética de Aristóteles. No sé si habéis tenido ocasión de hojear la Poética de Aristóteles, pero la definición que Aristóteles escribe la poética fundamentalmente pensando en el drama, en la tragedia, ¿no? En el teatro. Y sí, Zabalza, voy justo a ello. Tal como Aristóteles plantea la definición de la tragedia, él dice que es una mimesis praxeos. La tragedia es una imitación, dice Aristóteles, de la práctica. Es una imitación de la acción. ¿De qué acción? ¿De cualquier acción? No. De una acción en la cual con la que nos podamos acoplar, ¿verdad? Una acción que de alguna manera dé cuenta, como veíamos antes al hablar de todo esto, una acción que de alguna manera dé cuenta de una específica forma de hacer el mundo humano, una específica forma de ser personilla, una específica forma de la vida, claro. Con eso entroncaríamos de nuevo con el genio kantiano, que de aquí vamos, ¿verdad? Entonces, cuando hay una de estas específicas formas de dar cuenta de la vida, como puede ser Ajax, o Antígona, o Aquiles, o Hamlet, y la tragedia lo que hace es hacer una mímesis, una imitación de este carácter, de esta forma de dar cuenta de la vida, entonces tenemos una buena tragedia. ¿Qué es lo que dice Aristóteles? Aristóteles dice que la tragedia imita la praxis, imita la práctica, pero dice que la imita a través de una forma de una trama, y curiosamente, ¿sabéis cómo le llama a la trama? Le llama mitos, así con U lo han traducido ahora, en realidad es mito. El mito, la palabra mito que utilizamos en Aristóteles, significa la trama, la forma concreta que adopta la tragedia para podernos transmitir una acción, es decir, el específico modo de hacer que caracteriza una parcela de la vida, un determinado aspecto de lo que supone estar vivos y ser inteligentes y ser operativos socialmente. ¿Me estáis siguiendo? Con esto vamos llegando a un tema curiosón. López no me sigue. Bueno, pues esto no sé escucharlo otra vez. Con esto vamos llegando a un tema curiosón, y es que Aristóteles lo que nos está planteando es que la tragedia es una imitación de la forma y una imitación de la acción.
Lo explico. Una imitación de la acción, una imitación de una práctica, del ser de un héroe determinado, de un modo de ser específico que se nos revela especialmente potente y susceptible de constituir un elemento de un repertorio de formas de vivir, ¿verdad? Y por otro lado de una forma, de un mito, que es una trama, que es una forma estética, que es imitada, que es planteada como vehículo. A ver, no sé si estoy introduciendo demasiadas cosas en la clase de hoy o me estáis siguiendo. Creo que veo aquí a Hernández más o menos. Vamos a ver. Bien, tranquilos, vamos a ir tomando aire poco a poco, ¿vale? ¿Hacer tragedia es un concepto negativo? No, lo de tragedia no es ningún concepto negativo. Drama, la palabra drama viene precisamente, según Aristóteles, de que se imita a los drontes. Un dronte o un pratonte, para que luego veáis qué palabras os enseño, es alguien que actúa. Alguien que hace, ¿vale? Entonces el drama no es que haya muchas lágrimas y muchos lloros. Un drama es simplemente la imitación de alguien que actúa, de alguien, porque dran en griego significa hacer, dran también, ¿vale? Así de sencillo. Y luego la palabra tragedia al parecer tiene que ver con la palabra cabra. Fijaos qué drama, porque eran las dionisíacas y todas esas historias. O sea que nada que ver. Pero vamos a quedarnos con esta raíz, ¿vale? La imitación de una acción, ¿vale? Una comedia es un desfile de canciones, esa es otra parte, es básicamente una charanga o una juerga escenificada. Pero vamos a quedarnos vamos a quedarnos con la parte del drama, en tanto imitación de una acción, imitación de un hacer. Esto sé que es difícil, nos pilla muy de lejos y nos pilla con el paso muy cambiado, ¿vale? Pero es importante que lo pillemos. Vamos a ver, ¿sabéis que es un héroe? ¿Tenéis presente que es un héroe? Bien. Un héroe en Homero, por ejemplo, un héroe en Homero no es un señor super mazas, militarmente muy efectivo y destructivo de sus enemigos. Un héroe es simplemente alguien que hace lo que tiene que hacer, alguien que se hace cargo y alguien que es aquello que tiene que ser, un poco en el sentido de Spike Lee y del haz lo que debas. ¿Os acordáis de la peli aquella? Alguien que hace lo que debe, pero lo que debe no es el deber que le han impuesto sus superiores o que le ha impuesto Dios o que le ha impuesto no sé quién, no, sino simplemente alguien que es lo que tiene que ser. O sea que si es árbol, es árbol, y aunque vaya en su contra, efectivamente, Rodríguez, muy bien, especialmente si va en su contra. Yo recuerdo la peli esta apestosa que hizo Brad Pitt de la guerra de Troya, de la Ilíada, ¿lo recordáis? De Aquiles. Sale Brad Pitt super mazas y su madre es la señora esta también guapísima y tal igual. Es un horror. Pues yo lo hablé con un profesor de griego viejecillo de estaba lleno de errores. Pero vamos, yo hablé con un profesor de griego, un catedrático súper respetable de la UNED, y me dijo que le había encantado. Y dije, ¿pero cómo dices eso? Y dice, sí, me encantó porque al principio que está Aquiles ahí tomándose un baño en la charca esta y tal y cual, y aparece su madre y le dice Aquiles, ¿qué hago? ¿Me voy a la guerra esta y tal? Que es un follón, o me quedo aquí bañándome y comiendo yogur griego. Y entonces le dice su madre, mira, si te vas a la guerra te matarán y morirás, pero harás lo que tienes que hacer y serás inmortal. Si te quedas aquí, pues no, te harás gordico y tal, criarás hijos y kilos, pero no te conocerá nadie. Entonces Aquiles, de alguna manera, en ese diálogo súper tonto que tiene al principio, a mi profe de griego le gustaba justamente por esto, porque asume Aquiles que tiene que hacer su quehacer, que tiene que actuar. Entonces sale de alguna manera de ese ámbito, materno, de esa matriz indiferenciada de estar en su pueblecillo allí cuidando las cabras y tal, sale de esa especie de espacio protegido, ¿verdad? Sale al mundo, se manifiesta y asume que es un ser humano, una persona con una especificidad y que va a dar cuenta de ella y se echa para adelante. Eso es un héroe para Homero. ¿Por qué? Porque hace su quehacer, hace su pratein, hace su praxis, ¿verdad? Podemos fantasear, llamarle destino, deber y tal. Bueno, es su especificidad. Quiero decir, yo tengo bastantes plantitas por aquí por casa. Mirad, una plantita, a ver si las conseguimos ver.
Está lleno de plantitas por ahí. Bueno, eso es una mierda. Bueno, tengo muchas plantas. Me interesan mucho porque todas son heroicas. ¿Por qué? Porque cada cual hace lo que tiene que hacer, efectivamente. Si es una caléndula, es una caléndula. Si es una portulacaria, es una portulacaria. Hace su cosa y la hace lo mejor que puede, pobrecita. Y a veces no la riega suficiente, no le das bastante luz. Y ella se esfuerza por perseverar en su ser, como decía Spinoza. Es decir, por hacer lo que mejor sabe hacer y lo que tiene que hacer, ¿verdad? Incluso aunque eso suponga su destrucción como individuo. Ese es su ingenio, efectivamente. Ese es su genio. ¿Lo vais pillando ahora? Efectivamente, todos podemos ser, claro que sí, todos podemos ser héroes en la manera, en la simple medida en que nos atrevemos a ser aquello que maldita sea tenemos que ser. Pues bien, cuando alguien coge e imita este gesto de Aquiles o de mi vecino, entonces hace una obra de arte. La obra de arte, la tragedia, el drama, el poema, es fundamentalmente la imitación, la mímesis de una acción. Mímesis praxeos, la imitación de una acción. Pero de este tipo de acción. Y por supuesto que el héroe no es libre. De esto ya hemos hablado con lo de la necesidad, ¿verdad? Y la libertad y todas esas historias. Volveremos a ello, volveremos. Claro que no es libre. ¿Quién coño quiere ser libre? Lo que queremos es ser lo más pletóricos, lo más llenos y lo más dignos posibles. ¿De qué nos vale ser libre en una isla desierta donde no importa una mierda a nadie? O sea, lo que queremos es hacer lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Bueno, se entran en dinámicas de renuncia. De hecho, estoy trabajando en ello, a ver si subo un textito un día de estos a la web donde intento vincular esta teoría de la tragedia aristotélica con Hamlet, mi vieja relación con Hamlet, porque en Hamlet de hecho se va justo de esto, como de tantas otras cosas. Hamlet dice que la conciencia nos hace a todos cobardes y que la pálida sombra de la razón acaba ahogando el impulso ingenuo, ingenioso de la resolución de lo que queremos ser. Y dice, y al final nuestras empresas dejan de ser consideradas como tales, pierden todo su peso y su entidad, y dice Hamlet, y dejan de merecer el nombre de acciones, dejan de ser acciones, ¿vale? La acción es la que hace el héroe, claro, y definitivamente el héroe es héroe si hace acción, es decir, el héroe es héroe si hace su quehacer, si se implica con su práctica. Bastante mejor, la verdad. Hay una idea de Dios por aquí que Dios me libre de meterme ahora a hablar de Dios. No. Vale. De acuerdo. Entonces, visto así, el arte no es de un espectador. No, esto es muy interesante, lo del espectador. No nos liemos por aquí. Vamos a ver. Claro que sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera, o sea, no sé si tenéis presente, Aquiles necesita a Homero, necesita que Homero cuente su gesto de Guerere, necesita que cuente su quehacer, para que ese quehacer tenga sentido. ¿Por qué? Porque los humanos no podemos hacer, o sea, la labor, el recoger frutillas del campo y comérnoslas, o el trabajo, fabricarnos instrumentillos, sillas o mesas, podemos hacerlo en perfecta soledad. Robinson Crusoe es un buen animalillo y es una criaturilla que hace sus cosas, un buen monillo que hace sus instrumentos, pero solamente es humano en la medida en que está rodeado de otros humanos, dice Arendt. Ahí hay cierta trampa porque en la medida en que tenemos lenguaje, el lenguaje ya es una traza inmensa de la presencia de otros, de los espectadores, y al hablar, hablamos siempre en público, aunque hables solo, hablas en público porque estás utilizando un lenguaje que de hecho es compartido y que está lleno de ecos, de oídas, de referencias y tal, que son de otros, de tus otros, ¿no? Entonces, no es que necesite espectadores, es que son los espectadores, es decir, es el hecho del carácter social, del carácter antropológico de esto, lo que le hace tener sentido y lo que lo hace estar vivo. ¿Por qué? Porque de nuevo no estamos hablando de genios en el sentido romántico, ¿os acordáis? No estamos hablando de genios o de héroes en el sentido romántico, de alguien absolutamente único y absolutamente inmotivado y una gaita. Estamos hablando de héroes o de genios en un sentido antropológico, es decir, que Aquiles es un tipo de héroe, la palabra tipo es importante acá, como Ulises lo es en otro sentido, o como lo es Ajax, o como lo es Antígona, como lo es Hamlet, y todos esos constituyen
repertorio. Y todos nosotros nos acoplamos, mejor o peor, con unas u otras partes de ese repertorio, ¿verdad? Entonces, tiene sentido precisamente por eso, porque un héroe se integra en un repertorio junto con otros héroes y todos nosotros necesitamos de esa repertorialidad, de ese conjunto de posibilidades, de formas de ser humano para acoplarnos más con unas y con otras y descubrir precisamente a través de esa relación qué somos nosotros. Porque si nos acoplamos más con Hamlet que con Antígona, quizás seamos más Hamlet que Antígona. Y entonces nos podemos organizar por ahí, ¿verdad? Esto nos da un indicio de qué podría ser una teoría del arte relevante, por ejemplo, ¿verdad? Porque si el arte es imitación de una praxis, de un hacer, de una acción, y es imitación de una forma que da cuenta de esa acción, pues entonces un mito que da cuenta de esa acción a su vez, pues entonces ya tenemos dos grandes criterios. Y ya tenemos elementos, por ejemplo, para ejercer una crítica del arte contemporáneo que nos interese más, o del arte que nos es contemporáneo y que nos interese más o menos. Ya no porque ese arte lo pueda hacer mi niño o lo pueda hacer mi prima, sino porque de alguna manera podemos juzgar si ese arte está dando cuenta, está imitando una acción y por tanto nos permite acoplarnos con alguna forma de destino, con alguna forma de organización de nuestra experiencia, de nuestra inteligencia, con la que nos podamos acoplar y que nos permita aumentar nuestra capacidad de obrar y comprender. Por ejemplo, ser más sabios, más felices y más fuertes. Entonces el artista está siempre comprometido con su destino, con lo que le rodea. Claro, forzosamente, ¿de qué otra manera podría ser? Seguramente el genio romántico haya tenido esta inclinación a pensar que puede aislarse de lo que le rodea, pero es mentira cuadrada, ¿no? O sea, de alguna manera no hay otra forma de hacerlo que esta. A ver, Hernández, que te has quedado a medias. El creador del héroe hace sus quehaceres. Ah, perdón, no te había entendido. El creador del héroe hace sus quehaceres. Claro, de alguna manera el creador del héroe es el poeta, es como Horacio para Hamlet. Hamlet al final, cuando ya está una pata aquí, una pata allá, se está muriendo, su amiguillo Horacio se quiere suicidar y dice, no, no te suicides, cabrón, sin vergüenza, que tú tienes que vivir para contarle al mundo lo que yo he hecho. Dice, porque así hacemos un equipo, ¿no? La palabra y la acción. Si no le contamos al mundo lo que yo he hecho, si no le explicas mi quehacer, entonces malamente, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces el poeta tiene que buscar una forma, un mito, dice Hannah Arendt, dice Aristóteles, perdona, buscar un mito, una trama que nos permita entender la consistencia de ese héroe. O sea, por qué Aquiles es específico y por qué nos podemos acoplar con Aquiles o con Ulises o con quien sea. Y eso solamente podemos hacerlo a través de una forma estética, que es una mediación, un narrador, efectivamente. Y el narrador necesita su técnica. Hay una parte de cualquier quehacer artístico que es la parte técnica, que es la que nos permite precisamente entender algo, recibir algo. Y luego ese algo tiene que ser precisamente, según Aristóteles, una acción, una praxis, un algo con el que engancharnos. Y bueno, ¿qué hora es, Lucy? Ya es tarde, ¿no? Y 39, me he pasado 9 minutos, por Dios, se va a hundir el mundo. Vamos a acabar la clase, ¿vale? Media hora es media hora. Y creo que os he dado material para que le deis unas cuantas vueltecillas. Que nos escuchen en diferido desacoplado, pues ya lo tienen bastante bien. Las leyes están en el blog, las buscáis por ahí y le vais dando vueltas, ¿vale? Y desde luego si queréis leer La condición humana, pues es recomendable, sobre todo el apartado de la acción, ¿vale? A ver si la consigo en PDF y la subo a la web. Bueno, pues voy a ver si corto la grabación antes de que se nos corte la conexión y nos quedemos sin clase otra vez y nos quedemos como en el día de la marmota repitiendo esta clase infinita.